Muy buenas tardes, profesora. Mi equipo tiene la oportunidad de poder exponer un tema educativo que es el neoliberalismo. Empezamos. Primero, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una corriente política, económica, capitalista, que está inspirada y es la responsable del surgimiento de las ideas asociadas al primer liberalismo, como muchos lo conocen, y surgió en las décadas de 1970 y 1980. ¿Qué apoya el liberalismo? Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberación de la economía y también el libre comercio en general, y una drástica reducción al gasto público y de la intervención del Estado en la economía a favor del sector público. ¿Qué quiere decir? Quiere que sea un mercado bastante libre para que así pueda crecer la economía. Ellos tienen un pensamiento así. Y bueno, ¿dónde y cómo se comenzó? Surgió en la década de 1970 a través de la Escuela Monetaria de Milton Friedman, como una solución a la crisis que afectó a la economía mundial de 1973, causada por el excesivo aumento de los precios del petróleo. Si vemos etimológicamente, neoliberalismo, neo significa lo que es nueva, actualización, liberalismo significa la defensa que se da al individuo por medio de un apoyo mínimo en lo económico. Buenas tardes, yo soy Paola y voy a darles a conocer las características del neoliberalismo. Estas son privatización de las necesidades básicas. Esto nos quiere decir que muchas veces en el Perú las personas pagamos, por ejemplo, por la salud y la educación, ya que en el Perú no se basa mucho el gobierno en eso y ve prioridades a otras cosas. Busca reducir el gasto social. Esto nos quiere decir que muchas veces hay empresas que nos brindan facilidades para comprar un producto. Puede ser un producto eléctrico o otras cosas, pero nos dan cuotas para pagar nosotros y al final acabamos pagando hasta el doble del producto. Proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos. Esto quiere decirnos que en el Perú hay más desempleados que empleados, que siempre las empresas buscan contratar trabajadores para solamente unos cuantos meses. Buenas tardes, soy Sheila. En esta oportunidad quien les habla va a exponer sobre la formación del Consenso de Washington y los máximos representantes del neoliberalismo en nuestro país y en el mundo. En la década de los 80, muchos de los países de América Latina estaban atravesando una feroz crisis económica. Fue por ello que el economista británico John Williamson, junto a otros economistas de su época, formaron el Consenso de Washington. Esta asociación fue creada en 1989 con el fin de promover políticas económicas que ayuden a solucionar los fenómenos económicos que en ese entonces estaban atravesando los países de América Latina y el mundo. Fueron 10 fórmulas. Entre las principales tenemos la inversión, el libre comercio, la reducción de gastos públicos y la eliminación de aranceles, y principalmente la privatización. Máximos representantes del neoliberalismo tenemos a la ex política británica Margaret Thatcher, al ex presidente chileno Augusto Pinochet, quien en 1975, bajo la dictadura de su gobierno, propuso esta política económica para dar solución a la crisis que estaba atravesando su país. En nuestro país, el máximo representante del neoliberalismo es el expresidente, el ingeniero Alberto Fujimori. Cuando Fujimori es electo, se dio cuenta que era imposible manejar la situación del país, ya que no contábamos con créditos, no teníamos reservas, el Perú estaba atravesando una crisis social, una feroz hiperinflación, además de la corrupción y el terrorismo. Entre las empresas que privatizó el ingeniero Alberto Fujimori tenemos Siderperú, Petroperú. Esta, al ser vendida en partes, posteriormente se subvaluó. También tenemos Hierro Perú, la empresa productora más grande de cobre y hierro de nuestro país. Aeroperú. Al realizar esta venta, nuestro país se quedó sin línea de bandera nacional. Las Pampillas, el mercado más importante de nuestro país en ese entonces.
Centromin. Esta fue vendida a dos grandes empresas, Dueran y Volcan. Al no ser regularizadas por el gobierno, actualmente están causando grandes problemas sociales y contaminación sin límites. También se privatizó la luz y el teléfono. Y entre las ventas extras tenemos en la electricidad el 68%, agricultura el 35%, en hidrocarburos 70% y en minería el 90%. Buenas tardes, me llamo Leonel. Voy a dar a conocer sobre los efectos que tuvo el neoliberalismo en el Perú. Como todos sabemos, en los años 80 y 85 se vivía la hiperinflación en el Perú. ¿Qué significa hiperinflación? Para que un país experimente la hiperinflación, tiene que vivir 3 años de recesión económica agregada al 50% del Producto Bruto Interno. Es decir, el país gastaba más de lo que tenía. Eso llevó a un déficit fiscal. El país no tenía cómo hacer frente a las deudas externas y nacionales que tenía. Para eso, todavía hacia el fines de los años 90, se tuvo que privatizar las empresas ya en el gobierno de Alberto Fujimori. Era la única política económica que ayudaba al país a estabilizarse económicamente. Hoy en día, ya en el siglo XXI, la economía del Perú es la más resiliente de América Latina. Más o menos es muy similar a las economías de Bolivia, Chile, Paraguay y otros países latinos.